Asambleísta Mao Moreno. Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, creo que es necesario y oportuno que en el tema del arte, en el tema de la educación, no se utilicen propuestas demagógicas para poder quedar bien con un sector. Cuando hablamos del arte, hablamos de la vida, hablamos del ser humano, hablamos del talento, hablamos de la creatividad. Y cuando hablamos de la educación, hablamos de la sensatez, hablamos de la madurez, hablamos de todo lo que tiene que ver con la estructura de la sociedad, porque es la educación la que nos va a permitir mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, de los seres humanos, de los ciudadanos. Entonces, cuando queremos solo a través de reformas hacer mecanismos parches, es cuando simplemente le estamos haciendo un flaco favor a los problemas estructurales de la educación. En función de aquello, tenemos que ser congruentes con lo que dice la Constitución, tenemos que ser consecuentes con los procesos de cambio que vive este país, pero como estamos viviendo una etapa especial en el Ecuador, es obvio que todo argumento que tenga que ver con falacias se justifica. En un Estado constitucional de derechos y justicia, conforme a lo determinado en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, se configura a la Constitución como la determinadora del contenido de la ley. El acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura del poder, siendo los derechos de las personas a la vez límites del poder. De ahí que se haya establecido un rango constitucional, el principio de legalidad, por el cual la actuación de la administración pública debe fundarse en la atribución y potestades de competencias públicas, las mismas que se devienen de la observancia obligatoria de lo que la doctrina ha denominado bloque de legalidad. El preámbulo entonces de todo este escenario nos conduce a observar estrictamente lo establecido en el artículo 352 de la norma primigenia, que claramente establece en su enunciado literal que el sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos y conservatorios de música y antes debidamente acreditados y evaluados. Esta disposición constitucional es la que, al sentir del constituyente, se recoge en la Ley Orgánica de Educación Superior, estableciendo en su artículo 14 que son parte del sistema de educación, los conservatorios superiores, noción de superiores que tienen su génesis en el propio texto constitucional. Por lo tanto, no existe, señor presidente y asambleístas, ninguna desatención en la norma, conforme lo aseguran quienes, más allá de buscar armonizar la actividad estatal en procura del bien, están dedicados únicamente a ver y satisfacer intereses de grupo y de cálculo. Dentro de los razonamientos, señores asambleístas, esgrimidos por los proponentes de este proyecto, se dice que se estaría causando un enorme prejuicio a los docentes de los conservatorios, ya que no podrían laborar en las orquestas sinfónicas. Al respecto, señor presidente, en el artículo 12 de la Ley de Servicio Público, si bien exceptúa de las prohibiciones de pluriempleo a los músicos profesionales de las orquestas sinfónicas para que puedan desempeñar la docencia en los conservatorios de música, sin embargo, esta actividad la podían realizar únicamente fuera de la jornada de trabajo institucional. Al respecto de los servidores de las orquestas sinfónicas, que tienen un criterio bastante profundo sobre el particular,
han planteado, conforme también lo dice la ley, que están obligados a completar su jornada de 40 horas semanales y dada la especificidad de las orquestas, sus conciertos se realizan en horarios diurnos, nocturnos, en días feriados y de descanso obligatorio a nivel local, provincial, nacional e internacional inclusive. Entonces, por lógica jurídica, la actividad del músico sinfónico requiere de dedicación exclusiva, por lo tanto la afirmación realizada por los proponentes se queda sin sustento. Estos temas y estos términos van mucho más allá de la politiquería, van mucho más allá de quedar bien con todo el mundo y de ganar aplausos. Estos términos le favorece y le pertenece a quienes están involucrados en el área cultural musical. El artículo 82 de la Ley Orgánica de Educación Superior, con acervo jurídico, exige como requisito, a más del título de bachiller, poseer un título de las instituciones de música o artes que no correspondan a nivel superior o a exámenes de libre suficiencia, o lo que la luz del derecho excluye del sistema superior, del sistema de educación superior a los niveles iniciales e intermedios de los conservatorios que por el espíritu de la Constitución y la ley deben ser regidos por el Ministerio de Educación. Asimismo, en este proyecto de reformas, de la manera como se lo ha presentado, se orienta a buscar una solución paliativa, intrascendente, atentando fundamentalmente con la forma y la esencia para la cual se trabajó en este sistema integral, en este sistema de educación, donde no se excluya ningún estamento, peor aún, a los estudiantes, a los maestros, a los padres de familia. Entonces, necesitamos, en este caso, evidenciar que el tema aquí es de fondo. El tema no es una mera reforma. Estamos en una etapa de transición donde indudablemente estamos emergiendo, estamos ubicando los problemas que ha tenido la educación en este país. No es culpa de los asambleístas de lo que está pasando, fruto de aquellos que se despreocuparon de la educación y fruto de aquellos que tuvieron secuestrada la educación. Entonces, frente a ello, exigir de los entes encargados procedan con la evaluación y acreditación y asuman efectivamente el nivel tecnológico de los conservatorios bajo las regulaciones del sistema de educación superior, lo que no es un problema, ni tiene vacío o ambigüedad de la ley, sino que deviene una falta de aplicación de la misma. Por lo tanto, es pertinente el reglamento, donde indudablemente se tiene que hablar de los reglamentos, pero que tienen que ver con el área de los conservatorios. No es un tema aislado. Necesitamos un reglamento para los conservatorios y nosotros exigimos de ese reglamento para que no hayan interpretaciones ni falacias y quedar bien a través de la demagogia. Si bien la Constitución en el artículo 352 establece que los conservatorios integran el sistema de educación superior, es la propia Constitución la que determina que estos deben ser debidamente acreditados y evaluados, tarea entonces que le corresponde al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Es decir, se debe cumplir con un proceso riguroso de verificación y cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad que comprende una autoevaluación y evaluación externa ante estos y otros parámetros. Buscar una solución de fondo conlleva, señor presidente, establecer lineamientos claros que permitan niveles tecnológicos de los conservatorios que se integren efectivamente y eficazmente y que sean asumidas las competencias directamente por los organismos de educación y asimismo lo que implica reconocer, igual que en base al principio de juridicidad, que los niveles de formación inicial y medio corresponden al Ministerio de Educación de acuerdo al mandato del artículo 44, que por cierto es muy claro, señor presidente, y le solicito un minuto nada más. El bachillerato artístico comprende la formación complementaria y especializada en artes,
es escolarizada, secuenciada y progresiva y conlleva la obtención de un título de bachiller en artes en su especialidad que habilitará exclusivamente para su incorporación en la vida laboral y productiva, así como para continuar con estudios artísticos de tercer nivel. Su régimen y estructura responden a estándares currículos definidos por la Autoridad Educativa Nacional, lo dice la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entonces, cuando hablamos de una etapa de transición, se reglamenta en función de las competencias que se le tiene que atribuir en este acuerdo, tanto a la CENACID como al Ministerio de Educación. Entonces, por lo tanto, es un tema que tiene que manejárselo no con discursos floridos, sino que tiene que manejárselo con la articulación que exige la ley y la Constitución. Muchas gracias.